vámonos a más información. Y le pido a doña Ceci y a don David que nos graben para dar la bienvenida a nuestro gran amigo, que también está muy indignado y ha hecho una serie de comentarios muy interesantes en las redes sociales, al escritor y periodista Ricardo Sevilla. Ricardo, ayer te veía pues escribiendo, indignado como yo, como muchos de los que nos ven y nos escuchan, ante la agresión que sufre Vicente Serrano por parte de un personaje como Héctor Suárez Gómez, un junior que con toda su prepotencia decide, simple y sencillamente por ser eso, ¿no? Agredir a nuestro compañero. Y tú dices, bueno, si a mí me llegara a pasar eso, si se llegara a topar conmigo el pelón Gómez, se toparía con pared. Te saludo con mucho gusto, querido Ricardo Sevilla. En efecto, querido Vicente, te estoy diciendo, ya la fuerza de la costumbre, diría la canción de Mecano. En efecto, querido Toño, qué gusto saludarte. Siempre es un placer coincidir contigo. Y sí, lo escribí y lo sostengo. Se toparía con pared, se toparía con el muro, pero no el muro de guamazos que le daríamos, porque no somos iguales. El muro de la argumentación, que es precisamente el muro más infranqueable por parte de la oposición y que no pueden traspasar porque carecen de ideas, carecen de ideología, carecen de argumentos. Y sí, tienes toda la razón, ayer vi con desazón, con enojo, con impotencia, la agresión que sufrió nuestro amigo y compañero Vicente Serrano por parte del farandulero Héctor Suárez Gómez, hijo de Pepita Gómez, sobrino de Ana María Gómez, esta escritora ramplona, lamentable, campanuda y demás epítetos oprobiosos que se le vengan, porque habría usted de ver los libros que escribe. En algún momento la señora Ana María Gómez me invitó a su casa y me dijo, casi me lamentó, porque en aquella época yo andaba, pero no con estos cabellitos así de lado, sino estaba completamente rasurado, y me dijo, cada que te veo me recuerdas a mi sobrino Héctor Suárez. Entonces me la rayó y que la mando a la goma. Jamás la volví a ver, al contrario, tomé uno de sus libros y por ahí publiqué en Twitter cómo lo arrojaba al cesto de la basura. Pero más allá de eso, de lo pusilánime que es esta familia Gómez, que no Héctor Suárez el padre, que como la gente ha dicho, tenía un nivel de actoral y era un absoluto comediógrafo, pues no heredó ninguna de las características en este sujeto. Bueno, pues yo lo condeno, lo repruebo y me solidarizo con nuestro amigo Vicente Serrano. Pero debo decirte, Toño, que esa agresión no fue solamente contra él, contra Vicente Serrano, fue un acto de violencia que deriva en algo más complejo. Los actos de violencia contra periodistas. La violencia contra los periodistas y las periodistas no solo son actos que se cometen contra los comunicadores, es una violencia que además de intentar reprimir que el periodista exprese con total libertad sus ideas y sus opiniones, intenta además generar un efecto amedrentador contra la libertad de expresión. Pero además de ser también un acto contra la libertad de expresión, pues es un acto que intenta imponer el silenciamiento, viola los derechos de las personas y de la sociedad a buscar y recibir información. Y justo por eso, Toño, se trata de un ultraje hacia la libertad de expresión. Y no debemos permitirlo en ningún caso, en ningún momento. Además del repudio social, deben fortalecerse la investigación, la persecución y la sanción de todos los responsables de esta clase de violencia. No debe haber impunidad en ningún momento. Y es importante, Toño, que tengamos en cuenta que la seguridad de las periodistas y de los periodistas es una obligación estatal, es una obligación que debe cumplirse y cumplimentarse todos los días. Debe velarse por el trabajo del periodismo mexicano y en general
del periodismo en el mundo, porque tal como dice la OEA, la seguridad de los periodistas debe resumirse en 3P. Yo los comparto: prevenir, proteger y procurar justicia. Y eso lamentablemente no se ha consolidado en México. Lamentablemente venimos de un arraigo de agresiones a los periodistas, porque también gran parte del gremio, y desafortunadamente, se ha puesto como tapete de los medios de comunicación corporativos, de los diferentes gobiernos. Han aceptado ser tratados como si fueran esclavos, como si fueran mandaderos, como si fueran voceros. Pero esta prevención, esta procuración de justicia, Toño, no debe hacerse únicamente de dientes para afuera. No, ya no, el gremio periodístico no merece ese trato. Tiene que existir una auténtica promoción de la seguridad que cuide la integridad de quienes nos dedicamos a esta labor, por cierto, bastante espinosa, y que no nos vengan con la jalada de que comienzan con una campaña de promoción de seguridad a periodistas cuando ya hayan ocurrido hechos funestos como el que ayer padeció Vicente Serrano. No necesitamos que después de niño ahogado, como dice la frase hecha, quieran tapar el pozo. No, carajo, no. Se necesitan acciones de prevención que ataquen la médula del problema. ¿O ustedes creen, público memorioso, que la violencia contra periodistas y la impunidad de que gozan los agresores es de hoy, es de ayer, es de la semana pasada? Por favor, eso sería ceder a un lugar común, sería ser muy cándidos. Esta violencia, Toño, no se engendró en la cabeza hueca de Suárez Gómez, no. Lamentablemente, esto tiene causas más hondas, más profundas, más añejas, y una de ellas es precisamente la polarización. Pero no la polarización que acusan que ha sembrado el presidente López Obrador. No, por favor, les digo que no seamos cándidos. Esa polarización la han sembrado, Toño, las élites, y desde hace muchos años, muchos sexenios, y lo han hecho con la ayuda de los voceros del periodismo corporativo, con las guacamayas del corporativismo, que sin ningún recato han salido a defender las posturas de sus patrones, de sus jefes. Ellos son, Toño, quienes han atizado la violencia, la división, la desinformación, unida al sobajamiento al que nos han expuesto estas mismas lacras del periodismo chayotero, es la que nos tiene en esta espiral de violencia. Nos llaman chairos, nos llaman ignorantes, nos llaman bots amloístas y un montón de epítetos. Les cuesta muchísimo trabajo, Toño, aceptar que haya periodistas que apoyamos la administración de López Obrador y que creemos en su potencial transformador. Lo tiene, lo hemos visto, lo hemos constatado, lo hemos reporteado, lo ha ido gozando la sociedad mexicana. Sí, gozando, porque no se sentía representada. Nunca vi yo en toda la historia de este país, y soy estudioso de historia, que un presidente gozara de la popularidad y del reconocimiento del que goza Andrés Manuel López Obrador. Nunca había sucedido. Pero a estos sujetos les cuesta mucho trabajo respetar a la gente, a estos corífeos de presidentes deleznables, corruptos, opresores y asesinos como Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas y otras sanguijuelas similares. No se les hacía raro que aplaudieran a estos sujetos. No, ahí sí, ellos lo hacían pues felices de la vida, lo hacían feliz de la vida porque había dinero de por medio, porque había chayo, porque había maicito de oro. Pero esta violencia se debe en buena medida, público memorioso, a que el periodismo de izquierda, también hay que decirlo, había sido arrinconado, silenciado, ninguneado. Pero como hoy, Toño, gracias a las redes sociales, a las benditas redes sociales de las que habla el presidente López Obrador, eso ya no se puede. Entonces los periodistas chayoteados han cedido
a la descalificación, al agravio, al escarnio público y a lo peor, a lo que vimos el día de ayer, ya a la violencia física. Tiene que haber legitimidad, Toño, tiene que haber reconocimiento a la labor periodística, aun cuando la información que difundimos pueda resultarle crítica, puede resultarle inconveniente, pueda resultarle inoportuna a los intereses de los potentados, a los intereses de gobernantes, de presidentes municipales, de alcaldes, de gobernadores, de lo que tú quieras. Pero las autoridades tienen la obligación de condenar enérgicamente las agresiones contra periodistas y hay que alentar a que exista un verdadero mecanismo que cuide y resguarde la integridad de quienes nos dedicamos a esta labor, porque no deben continuar, ya no digamos las agresiones, sino los asesinatos, los levantamientos, las desapariciones a las que hemos sido expuestos durante mucho tiempo. Tiene que haber celeridad y esclarecimiento en los hechos, tiene que haber sanciones a los responsables. El hecho de que Vicente Serrano no esté en este momento, en este espacio, pues habla precisamente de que está, como ya lo escuchamos hace un momento, pues siendo llamado por la Fiscalía, y que no vengan y que nos digan, pero ¿por qué la CNDH se metió en un asunto que no le competía? ¿No le compete? Por supuesto que le compete. Han estado diciendo una y otra vez los voceros del corporativismo que se debe cuidarnos. Pues sí se nos debe cuidar. Yo diría, ¿qué periodistas de estos han desaparecido, han sido levantados, han sido amenazados? Ninguno, pero ninguno es ninguno. Y aquí reto a estas guacamayas de El Sol de México, de Imagen, del Universal, de Milenio y de prácticamente pues la mayoría de los periódicos de este país a que nos den los datos duros de cuántos periodistas han sido amenazados, de esos periodistas. Me refiero a Loretito, a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva. Yo diría que ninguno, a Azucena, que ha estado ahí muy aplaudidora y muy en la unión de todas estas lacras sociales. No, ninguno. En cambio, los periodistas de a pie son los que estamos padeciendo este tipo de inseguridad. No podemos ir a un restaurante, al que sea, y que nos aparezca un granuja o una granuja y que se levanten a partirnos la maceta. No, eso no debe ocurrir en ningún momento, porque esto puede ir, querido Toño, increciendo. De acuerdo, querido Ricardo. De hecho, le pido a don David que nos grabe con esto, porque mira, yo quiero compartir algo que seguramente tú también enfrentaste en tal vez tus mocedades. Me acuerdo que desde joven, desde chamacón, por hablar, tal vez hablar de más, tal vez por denunciar, tal vez por ser más abierto, por utilizar el diálogo, cuando nuestros adversarios de niños, imagínese usted, de niños, de adolescentes, de jóvenes, no encontraban algún tipo de argumentación. Pues es esa la situación, que no pueden justificar su situación, pues oposición es como, hay que decirlo con todas sus letras, brazos armados de personajes como Héctor Suárez Gómez, que se sienten con toda la prepotencia, pues vamos, capaces, ¿sabes? Nos presentan una salida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo denuncia, pero estos mismos se ponen a cuestionar que lo haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las fiscalías comienzan a revisar el caso porque hay una denuncia y porque fue una situación completamente abierta y pública en la que hay testigos, y también es cuestionado eso. ¿Qué podemos hacer? Si de pronto estamos en esas, estamos disfrutando con nuestra familia y llega uno de estos personajes que por haber sido exhibido, por haber sido enfrentado con las palabras, busca enfrentarnos de una manera violenta. ¿Tenemos algún tipo de seguridad ahora nosotros, los periodistas independientes, los periodistas que buscamos ser progresistas y no parte de esa plétora desafortunadísima de privilegiados como Héctor Suárez Gómez? Lamentablemente, querido Toño, la respuesta es no.
No hay seguridad para los periodistas, para las periodistas independientes, y estamos a merced de estos, dices tú, personajes, yo le agregaría malandrines, querido Toño, y de ahí que los funcionarios públicos, las fuerzas policíacas, las fuerzas de seguridad deban adoptar guías de conducta que se distribuyan con esas directrices sobre el respeto al periodismo, sobre el respeto a la libertad de expresión. Y es que nosotros cumplimos un rol social. No es que nos creamos los muy importantes, no es que queramos ningún tipo de privilegios, no, nada más alejado de eso. Nosotros somos periodistas que venimos del pueblo y hacia el pueblo vamos. El pueblo nos cuida, pero cuando estamos en una misión distinta, ahí es donde viene el peligro, porque estos personajes se sienten, como tú dices, exhibidos, lo cual es muy paradójico, porque yo recuerdo apenas hace 2 o 3 años, decían que las redes sociales únicamente servían para el chismorreo, para las confidencias entre desocupados, y mira nada más, ahora resulta que un personaje como Héctor Suárez Gómez, pues se sintió agredido porque fue exhibido en una de esas redes sociales que según ellos, pues no tenía ningún impacto. Ya han descubierto, vulnerados en que han ido, la señora estaba editoras responsables bastante del mesa periódico, emitir esta clase de agravios. Todos ustedes que están bajando la cara ahí, que están bajando la cabeza, que están denunciando las corruptelas y los agravios allá afuera, deberían de denunciar los agravios que se padecen también en las redacciones. No lo hicieron, yo me fui, hay que tener dignidad. La violencia contra los periodistas debe terminar, querido Toño, público memorioso, ya no debemos permitirlo. Estamos en otra época. Esto que pasó con Vicente Serrano, siendo agraviado, siendo violentado, agredido por este farandulero, no tiene que volver a repetirse. Se tiene que terminar y hay que tomar, y es un llamado a las autoridades, acciones reales, no cuentos chinos, acciones que estén encaminadas a que el gremio periodístico pueda estar libre y tranquilo con su familia, con su gente, sin ninguna preocupación de que vaya a ser, pues imagínate, ahí pasó que fue agredido físicamente Vicente Serrano, pero podría venir cualquier hijo de vecina y pasa otra cosa mayor. Yo me pongo en los zapatos de Vicente y te agradezco, por supuesto, Ricardo, que nos compartas estas anécdotas desde el infierno que se sufren en los medios de comunicación tradicional. Yo también, no, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me pasó una situación muy parecida con un conductor de ahí de TV Azteca que casi me madrea, ¿no? Por una diferencia que tuvimos en cuanto a una transmisión, un soundbite que él quería y que no estaba como él quería. Es uno de los típicos lectores de prompter, no podía él escribir en su vida, ¿no? Redactar algo en su vida y bueno, casi me reta a pelear ahí por una tontería. Es muy típico esto que ocurre. Y yo me pongo en los zapatos de Vicente, me pongo a pensar en que somos ya personas mayores, somos adultos, me pongo a pensar en tal vez ir al cine, a un restaurante con mi hijita, con mi esposa embarazada, que llegue uno de estos imbéciles que no tienen argumentos a agredirnos de buenas a primeras. Eso no puede ser. Nos pueden cuestionar en el debate. Yo insisto, hay una diferencia abismal entre llamarlos cabrones hijos de la chingada a que nos madren, a que nos rompan la madre, así de sencillo. Una diferencia abismal y completa, querido Ricardo. Pero bueno, yo te agradezco como siempre tu solidaridad, tu cercanía a este espacio, tu certeza siempre aquí en Sin Censura, y te ruego por favor nos compartas tus redes sociales, tus canales para pues seguirte buscando en esto que ya en este fin de semana largo que empieza ya.
Claro que sí, querido Toño, y bueno, pues nada que agradecer, somos parte del gremio y coincidimos en muchas cosas y formamos parte de la familia Sin Censura, de modo que siempre vamos a estar ahí, ahí es cuando se ve el tamaño de la amistad. Síganme por favor en mis redes sociales, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, tanto en mi perfil como en mi página personal. Síganme también en Twitter, @Sevilla Crítico, en mi canal de YouTube, Los Datos Duros, así todo de corridito, Los Datos Duros MX, y apóyenos en nuestras redes sociales porque estamos participando y queremos continuar haciéndolo, llenando estos espacios de información con datos duros. Hoy escribimos en el diario Basta, escribimos ahí nuestra columna, es martes y jueves, y hoy salió la columna, al ratito la vamos a compartir, ya está ahí en el diario Basta, síganos por favor, y aquí desde luego en Sin Censura, alrededor de las 11 de la mañana, donde estoy participando de lunes a viernes. Y si todo marcha bien, querido Toño, nos encontramos por aquí el día de mañana para cerrar con broche de oro aquí en Sin Censura. Un fuerte abrazo a ti, a producción y a todo el público memorioso. Aquí estaremos con muchísimo gusto, querido Ricardo Sevilla, compañero, amigo, verdadero colega periodista. Qué gusto saber que existen este tipo de periodistas todavía. Quiero saludar a mis dos grandes compañeros. Primero saludo con mucho gusto al editor le pido a don David que nos grabe también, en caso de que no lo haya escuchado por ahí, pero le pido al editor, a don David que nos grabe para dar la bienvenida al editor de La Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra, Jaime Hernández, y por supuesto a nuestro queridísimo amigo, analista político, Manuel Pedrero, que vaya que nos ha defendido. Me ha estado mandando muchos mensajes ahora por el WhatsApp. No te he podido contestar, Manuel, porque estoy al aire, pero quiero expresarte también mi cariño, mi reconocimiento, mi agradecimiento por estar cerca de alguien que es como un hermano para mí, de Vicente Serrano, en medio de la adversidad y los ataques de las agresiones físicas. Pero bueno, saludo primero a Jaime. Jaime, muy buenos días, ¿cómo te va? Querido Antonio, como siempre, un placer estar nuevamente contigo. Muchas gracias, querido también Jaime Hernández, y saludo también a Manuel Pedrero. Manuel, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto, muy buenos días a todos. Bien, un poquito desvelados con esta situación, Toño. Te abrazo a la distancia y no te preocupes, sé que estás al aire, y también enviarle un fuerte abrazo al maestro Jaime Hernández, privilegiado de estar entre maestros. Por supuesto que hablaremos del caso en unos momentos más con ustedes, que pues obviamente tienen mucho que decir al respecto, pero vamos a comenzar con esto que les planteaba desde el principio. Acá en Estados Unidos, afortunadamente, acá también se cuecen habas. Acá también tenemos políticos muy ambiciosos que buscan tener pues ese control sobre las mayorías, un control que utilizan de la forma más básica y que simplemente responde a sus ambiciones políticas o ambiciones económicas, en el peor de los casos. No es un secreto que el gobernador de Texas, Greg Abbott, esté buscando ser el candidato de los republicanos hacia las elecciones de 2024 acá en los Estados Unidos. No es un secreto. Ni tampoco que ha incendiado el discurso ya muy viejo, muy antiguo y hasta a veces bárbaro de pues un supuesto nacionalismo tejano, ¿no? que venimos arrastrando desde antes de la invasión de los Estados Unidos a México. Estamos hablando de una cuestión del 1840, imagínese usted, ¿no? Explotando ese discurso anti-mexicano que incluso compartía alguien como Walt Whitman. La gente admira mucho a Walt Whitman, pero era un anti-mexicano de esos buenos. Lo sigue explotando porque esto resulta, mi querido Jaime, una opción muy básica y muy fácil para convencer a las mayorías. Lo mismo hizo Donald Trump al bajar de su torre en Nueva York, la primera vez que buscó la presidencia, cuando consiguió tener incluso la candidatura, al llamarnos a los mexicanos narcotraficantes, violadores, y ahora es el discurso de un personaje como Greg Abbott, un discurso antimexicano que es exhibido en la conferencia de prensa mañanera
por el mismo presidente López Obrador, exhibido porque evidentemente lo único que está buscando no es representar a los tejanos, al gobierno de los Estados Unidos, está buscando votos. No, mira, lo que pasa, Antonio querido, lo que pasa es que de un tiempo acá, yo me atrevería a decir que desde el año de 1986, cuando Ronald Reagan firma la primera amnistía, desde ese entonces, estas pulsiones, reciclaje del movimiento antiinmigrante eh, vuelve a coincidir con los ciclos electorales, como tú bien lo señalas, ¿no? Así es que no es de extrañar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, vuelva a atizar este fantasma, este demonio de nativista que vuelve a recurrir. Yo recuerdo que durante, ¿qué es?, 4 o 5 años, mientras yo recorría la frontera de cabo a rabo para recoger historias de los inmigrantes, me acuerdo muchísimo que coincidía precisamente con el ciclo electoral, el resurgimiento de estas fuerzas, por ejemplo, el movimiento de los Minuteman, las campañas de odio. Entonces, que como tú bien citas, se remontan, fíjate, hasta la guerra de anexión de México, una de las guerras más vergonzantes, una de las guerras que, por cierto, dejó tras de sí uno de los saldos más de mayor número de muertos, que no, y también una de las guerras que dejó tras de sí uno de los más elevados números de deserciones, entre ellos el denominado Batallón de San Patricio, que desertó, se desgajó del ejército porque consideraban injusta esta guerra. Y es una guerra que nunca se ha consignado en su justa medida en los libros de historia. ¿Por qué? Porque es una guerra en la que precisamente el tema racial siempre ha estado presente. El general Winfield Scott, que fue quien finalmente culminó la exitosa campaña militar en México. Fíjate nada más, este dato es muy interesante. El general Winfield Scott, una vez que gana la victoria en México, el entonces presidente James Polk le dice: ya que llegaste a la Ciudad de México, ¿por qué no nos anexamos todo México? ¿No? Y entonces, ¿sabes cómo le contesta el general Winfield Scott al presidente Polk? Le dice: mire, señor presidente, permítame decírselo, pero yo me opongo a esa idea, porque de los 8 millones de habitantes que hay en este país, solo un millón de habitantes tienen sangre europea. El resto son indios y de otra mezcla de razas, y dudo mucho que estos 7 millones de raza que no es pura puedan asimilarse a la cultura de Estados Unidos. Fíjate nada más, desde aquel entonces, la carga tan profunda de racismo que ya había. Entonces, siempre ha sido, y más recientemente, no son pocos los escritores y los intelectuales que han dicho que los inmigrantes mexicanos jamás van a ser capaces de asimilarse a la cultura de Estados Unidos. Y todos los días se demuestra todo lo contrario. Pero, ¿qué es lo que te dice esto? Que el factor racial sigue siendo un enorme factor se ha convertido en la más eficaz arma de disuasión electoral para agrupar a las bases más conservadoras, a una minoría blanca, porque ya es minoría, porque si tú sumas las minorías de hispanos, afroestadounidenses, asiáticos, porque acuérdate que en el censo a los blancos, por ejemplo, un hispano, si tiene la piel blanca, no lo catalogan como hispano, lo catalogan como blanco. Pero los blancos, la supuesta mayoría blanca ya no existe. Ese país es un conjunto de minorías, y por eso los blancos, la minoría blanca y conservadora, está cagada de miedo, está con mucho miedo, querido Toño. Y por eso resurgen este tipo de movimientos de cíclicos de reagrupamiento de las bases conservadoras, que desde que Trump se dio cuenta que esta minoría blanca era capaz de establecer este andamiaje para conquistar a la presidencia, pues los republicanos no la van a soltar esta estrategia. Así es que Greg Abbott cree que atizando el odio antirracial,
diciendo que se viene una invasión desde México, va a volver a tener el éxito que tuvo personajes como Trump. Pero yo creo que Greg Abbott se está equivocando porque hay que tener en cuenta que en Texas, poco a poco, esa minoría latina o hispana ha ido ganando terreno, ha ido ganando terreno. Se dice que el día que Texas se convierta en demócrata, ese día cambia la ecuación del poder en Estados Unidos y yo coincido. Desafortunadamente estamos en un momento, querido Toño, en que Joe Biden no ha sabido, no ha sabido aquilatar sus prioridades y eso le está costando muchísimo a Joe Biden y a los demócratas en el terreno electoral. Un factor, por ejemplo, la reforma migratoria que vemos que sigue agonizando. Otro factor, esta tentación de entretenerse más en Ucrania que la crisis en Centroamérica, como ya denunció el presidente. Por tanto, yo creo que los republicanos se han dado cuenta que explotar la guerra cultural, atizar el fantasma racial sigue siendo muy productivo y por eso lo vamos a seguir viendo, querido Tono. Por eso es que, querido Jaime, tenemos que comenzar a actuar acá en Estados Unidos los mexicanos, los que tengan la posibilidad de nacionalizarse como estadounidenses, insisto, no es una traición a la patria, es todo lo contrario, es contar con más derechos, porque ahí está, eso es muy claro, la Constitución acá en los Estados Unidos es para todos, sea uno inmigrante, sea uno indocumentado o no. Sin embargo, pues tienen el sartén por el mango cuando somos, por ejemplo, residentes permanentes o indocumentados y podrían echarnos del país en cualquier momento sin ningún tipo de problemáticas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por la participación. Por lo que menciona Jaime, el Pew Research Center pronostica que en un par de décadas los mexicanos podrían, bueno, o las personas de origen mexicano podrían incluso llegar a ser ya la mayoría aquí en los Estados Unidos. Sitios como Los Ángeles, como Chicago, ya enfrentan serias mayorías de personajes, de personas de origen mexicano. Esa sí es la realidad. Y nosotros tenemos que reaccionar ante esto. No podemos quedarnos con esa idea muy vaga del gigante dormido y, como siempre, no salir a votar, no participar en las elecciones. Eso está mal. Tenemos que, si podemos, nacionalizarnos, hacernos ciudadanos aquí en los Estados Unidos y votar. No es una traición a la patria. Ahora, si no podemos hacernos ciudadanos y somos indocumentados, pero nuestros hijos sí son ciudadanos, hay que fomentar en ellos ese sentimiento de politización. Hay que fomentar en ellos que por favor tengan siempre la idea de participar y de votar por sus orígenes, votar también por la patria que es de ellos también, porque son mexicanos estadounidenses. Fomentar en ellos esto, en esta participación. Así que es lo que hace falta. Lo dice perfectamente Jaime. Muchos aquí están cagados de miedo de que de pronto vayan a desaparecer. No van a desaparecer. Simple y sencillamente se está buscando una sociedad muchísimo más avanzada, una sociedad más plural de distintas razas, y eso sería fantástico. Me están mencionando que no tenemos a Manuel Pedrero. ¿Me pueden confirmar eso? Que se nos está teniendo problemas de conexión nuestro queridísimo Manuel Pedrero. Vamos a ver si ya lo podemos restablecer por ahí. Ya lo tenemos, aunque sea por teléfono, sería bueno, porque también queremos escuchar el comentario muy importante, que sé que tendrá muchísimas bases académicas, de Manuel Pedrero, de alguien tan joven, uno de los mexicanos tan jóvenes que están pues haciendo con mucha fuerza este tipo de comentarios, este tipo de análisis. A ver si le puedo marcar por teléfono mejor para seguir con el programa. A ver si lo podemos, para no quedarle yo mal al público con sentido de sin censura, que ellos quieren ver también y escuchar a Manuel Pedrero, el analista político, aquí en Sin Censura. ¿Ya lo tenemos? Bueno, no lo tenemos todavía, desafortunadamente. Pues te voy a pedir, querido Jaime, que abundemos un poco más precisamente en en lo que se conecta, Manuel, para que terminemos con este tema, pues abundemos también en esta realidad que enfrenta a los Estados Unidos y cómo es que es absolutamente necesaria la participación de los que muy pronto, según el Pew Research Center, seremos mayoría aquí en Estados Unidos. Pues sí, mira, yo creo que el Pew Research Center
ha hecho desde siempre un excelente servicio de monitoreo, tomándole el pulso a cómo evoluciona la sociedad hispana. Y fíjate que a través de este monitoreo de Pew Hispanic Center, Research Center, uno se da cuenta no solo de cómo la diáspora mexicana en Estados Unidos ha sabido adaptarse, sino que también estudia la evolución de los hijos de esos migrantes de primera generación. Son chicos que, a diferencia de sus padres, son jóvenes muy bien formados, con un tipo de cultura muy distinta, más enriquecida, pero lo más interesante del caso, Antonio, es que las nuevas generaciones de inmigrantes son gente que sigue amando profundamente sus raíces culturales, la historia de sus padres, aman profundamente a México y se han convertido realmente en un importantísimo baluarte político de cara al futuro, como tú decías bien, de estos nuevos electores que van a ser capaces de modificar quizá para siempre el paisaje demográfico de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de estudios porque nos dan muchas pistas de cómo este nuevo rostro demográfico de Estados Unidos es cada vez más. Hay quien siempre ha criticado a México por ser un país ya muy agringado, ¿no? Siempre nos critican y nos dicen, no, es que ustedes los mexicanos ya se parecen mucho a los gringos, escuchan su música, se visten como gringos. Pues dime tú, ¿qué país no? Porque hay que aceptar que la cultura estadounidense tiene un enorme potencial e influencia en todo el mundo. Pero lo interesante del caso es que en contrapartida, Estados Unidos cada vez se mexicaniza más, ¿no? Tienes la cultura, la música, el cine, las historias, los matrimonios mixtos, en fin, yo creo que esta historia de que Estados Unidos y México tienen que seguir juntos, pues yo creo que estoy convencido de ello, porque entre otras cosas no nos queda de otra. Yo siempre he dicho que México y Estados Unidos son como hermanos siameses, uno güero y uno moreno, que están ya unidos por el hígado, por el páncreas, por los pulmones, entendido esto como una analogía de lo que unidos por el comercio, la seguridad, los lazos de sangre que están hacia ambos lados de la frontera. Somos como hermanos siameses y estamos condenados a entendernos. Y por más rechazo que haya de esta minoría blanca que coquetea siempre con el supremacismo blanco, no les va a quedar de otra más que rendirse ante la evidencia de que Estados Unidos es un país tan rico, el propio lema de Estados Unidos, et pluribus unum, todos unidos o todos en uno, demuestra hasta qué punto la vocación de Estados Unidos ha sido precisamente ser este crisol de razas, ¿no? Que ahora los supremacistas blancos como Trump se niegan a ver y reconocer. Así es, querido Jaime, y ya tenemos la reconexión con Manuel Pedrero. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones del presidente López Obrador en primer lugar? Declaraciones sobre las intenciones, pues vamos a ponerlo así, electorales del gobernador de Texas, Greg Abbott, en este sentimiento muy explotado, un sentimiento antimexicano, y que Jaime nos lo planteaba de forma magistral, se utiliza mucho en las elecciones, pero es, claramente imposible esta arrolladora realidad mexicana que existe aquí en los Estados Unidos y cómo es que en algún momento podríamos llegar a ser mayoría aquí en los Estados Unidos, Manuel. Es que ya es una mayoría, Toño, ya es una mayoría, Jaime. A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fácil y sencillamente, es uno de los pocos que han defendido a los migrantes en la historia de nuestro país como titular del Ejecutivo en nivel planetario, porque no solamente se reduce a los Estados Unidos. Christopher Landau, el ex embajador de Trump, solía dar una cifra que a muchos nos llamaba poderosamente la atención, y es que él decía que había 55 millones de mexicanos
en el territorio de los Estados Unidos. Algunos conocerán, otros me imagino que no documentados, pero al final de cuentas que sangre mexicana haya en Estados Unidos, estamos hablando de alrededor de 55 millones según Christopher Mandado y bajo los términos de la ciudadanía y todo lo que se encuentra en manos apropiadas, estamos hablando de unos 35 millones de mexicanos. Bueno, de esos mexicanos que se encuentran en el extranjero, que se encuentran en Estados Unidos, fácil y sencillamente podría decir que el 90-95% de ellos son López Obradoristas, son pro AMLO, apoyan a la 4T, y para muestra un botón, la gente que nos debe de estar viendo en estos momentos a través de Sin Censura, que está conectada a través de los canales de YouTube, que están en el país hermano, que están en Estados Unidos, pero atentos de lo que pasa, las noticias aquí en nuestro país, en nuestro México. ¿Por qué? Porque fácil y sencillamente es su país de origen, es el país de la cuna, y eso representa un poder. Estas declaraciones de estos políticos aspirantes al poder allá en Estados Unidos, Toño y Jaime, corresponde a un nuevo modelo de era de política que es el antimexicanismo. Y en Estados Unidos esto ha tenido periodos contra otros países. En su momento fue la versión contra los chinos y hacer campaña en base a un discurso anti-China. Luego anti-Italia, los italianos hay que dominar las mafias y el discurso era anti-italiano. Luego anti-francés, luego anti-alemán, luego anti-Rusia, y bueno, después de la era Trump, ahora viene el discurso anti-mexicano, anti-México. La diferencia y el error de cálculo es que no cuentan con el poder, y lo digo con mucho respeto a los otros pueblos, pero México es un pueblo sumamente especial, y al tener un presidente tan poderoso como lo puede ser López Obrador, Jaime Toño, estamos ante un escenario en donde el presidente López Obrador nada más necesita decir, no voten por este cuate allá en los Estados Unidos, y carajo, se desplomará el candidato ya sea republicano o demócrata que esté utilizando este discurso antimexicano para que los mexicanos allá en Estados Unidos rechacen tajantemente a cualquier indicio o a cualquier político pues, que hable pestes de nuestro país, y más si es convocado o alentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La economía de Estados Unidos y México está irremediable, es indisoluble, no se puede cambiar. La población, ya lo dije, somos el mayor sector demográfico extranjero en los Estados Unidos, y adicionalmente nos multiplicamos como conejos, es decir, yo soy de las ideas, no por conspiranoia o fanatismo, que vamos a recuperar los estados perdidos de la misma forma en la cual nos la arrebataron. Bueno, colonos llegaron a Texas, Nuevo México, California, y empezaron de la misma forma en la que nosotros estamos allá, pero ahora bajo un sistema legal, que es justamente a través de la migración. Entonces yo creo que la cultura mexicana, que la política mexicana, pero sobre todo el mexicanismo se está apoderando poco a poco de estos sectores políticos decisivos de los Estados Unidos. Es inexplicable que tengan más posicionamientos, posturas y actividades políticas los cubanos, lo digo con mucho respeto, al ser también, pues en proporciones, un sector más pequeño que el poblacional mexicano. Entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de años, es cuestión de amor. El amor es lo que va a hacer la diferencia entre 60 millones de mexicanos y 120, Toño y Jaime. Qué interesante esto que nos planteas, y tienes toda la razón. De lo que yo he visto, la mayoría de los paisanos que yo conozco aquí en Estados Unidos, les guste o no, son obradoristas. Y quédate con nosotros acá en esta siguiente situación, querido Manolo. Voy a seguir contigo, luego voy con Jaime, pero grábenos, don David. Yo le quiero hacer una revelación, una confesión, incluso si usted lo quiere ver así, algo que muchos compañeros de las redes sociales se dieron cuenta, que vieron, incluso público consentidor que asistió precisamente a la cobertura de la Cumbre de Líderes de Norteamérica en Washington, D.C. El año pasado, usted lo sabe perfectamente, tuvimos la oportunidad de asistir y cubrir esa cumbre en Washington, D.C., tanto Vicente Serrano como Alina Duarte y su servidor, Antonio Ruiz. Estuvimos en la cobertura, estuvimos en las actividades que tuvieron tanto el presidente López Obrador como el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y estuvimos junto con el pool
de reporteros con la fuente de Presidencia, los vimos ahí, estuvimos con ellos, por supuesto, ¿no? Como parte de esta cobertura. Usted recordará que el día que termina la cumbre, a la mañana siguiente de que terminara esa cumbre de líderes de Norteamérica, yo hice el programa enfrente de la Casa Blanca. Hacía un frío de los mil demonios, pero ahí hicimos la cobertura, hicimos el programa desde nuestro programa, primera edición de Sin Censura, desde la avenida Pennsylvania, ahí enfrente de la Casa Blanca. Y al terminar, quiero comentarle a usted que me encontré a Irving Pineda, el reportero de Azteca Noticias, que pues hasta cierto punto ha sido muy crítico de Sin Censura y que Sin Censura ha sido muy crítico de él mismo. Si usted no lo sabe, Irving Pineda fue mi compañero en Azteca Noticias cuando yo fui jefe de información de Azteca América hace ya muchos años y nunca tuve algún tipo de diferencia con él, diferendo, algún tipo de conflicto o controversia en aquel entonces. Lo consideré siempre un muy buen compañero y aquí lo he dicho una y otra vez. Al encontrármelo saliendo precisamente de ese parque que está enfrente de la Casa Blanca, lo vi, lo saludé, lo vi a él, a su camarógrafo y a su editor de campo, lo saludé a ellos y luego lo fui a saludar a él. Me pareció de lo más normal y con toda la civilidad, Irving Pineda me saludó, me preguntó que cómo estaba, nos dimos un abrazo y en eso quedó, nos despedimos, así de sencillo, porque esa es nuestra realidad, la realidad del ser humano que es adulto, que es civil, que no tiene algún tipo de situación sobre agresividad en sus manos. Así de sencillo, así nos saludamos Irving Pineda, nos dijimos los dos que te vaya bien, hasta muy pronto, y se acabó, a pesar de que, insisto, han habido críticas tanto de Sin Censura hacia Irving Pineda como de Irving Pineda hacia Sin Censura, fuertes críticas, fuertes señalamientos, y a veces, me parece, hasta mentiras, pero bueno, esa es otra cosa. ¿Por qué le menciono yo esto? Bueno, porque desde la ultraderecha mexicana han estado intentando implantar la idea de que Vicente Serrano fue a provocar a Héctor Suárez Gómez antes de que éste lo agrediera físicamente en un restaurante del Pedregal, de la Plaza Arts, esta que está ahí en el Pedregal. Hace rato, precisamente, Manuel Pedrero nos compartía pues esta idea que traen ellos, ¿no? De que la narrativa que están empleando es que supuestamente Vicente Serrano fue a provocar a Héctor Suárez Gómez al saludarlo, cuando pues en la realidad pues creo fue exactamente lo mismo que conmigo cuando fui a saludar a Irving Pineda. Lo hice en el mejor de los ánimos, con un instinto de paz, y como le hemos mencionado aquí, lo mismo ocurriría si de pronto me tocara comer el lunch en el mismo parque que está, no sé, Carlos Loret de Mola, quien no conozco, ¿no? Pero que hemos criticado, que yo he criticado mucho aquí en Sin Censura. Si me tocara encontrármelo en un parque y estamos en la misma banca comiendo nuestro sándwich, no tendría ningún problema y hasta platicaría con él, no de política, pero pues platicaría con él, porque esa es la civilidad que tiene que caracterizarnos como adultos. Todo lo contrario, si Vicente Serrano fue a saludar o no a Héctor Suárez Gómez, la respuesta fue muy distinta a la que yo obtuve, por ejemplo, con un excompañero como es Irving Pineda. Fue tan distinta que lo agredió y le tiró los lentes. Le dio un golpetazo y le tiró los lentes. Así lo agredió. Y le pido a don David que nos grabe para platicar precisamente de esta narrativa que están intentando implantar desde la ultraderecha mexicana con nuestro compañero y amigo. Lo vamos a platicar con nuestro compañero y amigo Manuel Pedrero. Manuel, te escuchamos. Sí, Toño, mira, esto es otro episodio más de la guerra de las narrativas. Es impresionante cómo los medios de comunicación estrictamente tradicionalistas, investigando también me dicen que esto salió en radio, hay que checarlo con bastante detenimiento, cómo están moldeando la narrativa de que el agresivo fue justamente Vicente Serrano. Los humanos se posicionan así, los riesgos de la violencia como lo sufrió ayer Vicente, porque es un periodista. Y luego el segundo punto central es ¿por qué Vicente goza de un supuesto privilegio, como lo pueden ser la protección? Bueno, por algo muy sencillo, él ha recibido amenazas de muerte en torno a la labor, ojo, no por gusto, no por opulencia,
no por gracia, no por complacencia, no, sino porque ha recibido dentro de su labor periodística amenazas que ponen en riesgo su integridad física, que ponen en riesgo su vida. Eso es lo que lo hace meritorio. Y esto me lleva al tercer punto, Toño y Jaime, de audiencia de Sin Censura, que es el tema de nada más y nada menos que en esta guerra de narrativas tienen que decir que Vicente fue el provocador. Te enviaba hace unos momentos un extracto de este programa de Undécima, que desgraciadamente tiene alcance a nivel nacional, que conduce este personaje, este ser humanoide, que se hace llamar Gustavo Adolfo Infante. Bueno, este subordinado de Sandra Cuevas, porque no hay que olvidar que Gustavo Adolfo Infante no es más que un monigote, un monaguillo, un tentáculo, un dedo del pie de Sandra Cuevas, que la va a apoyar, que la va a respaldar en cuanto haya una situación indecorosa para ella. Es el hombre que va a salir al rescate de su princesa. Ese es Gustavo Adolfo Infante, un hombre que apoya en el más mínimo descaro a Sandra Cuevas y que va a lanzarse y a criticar todo aquel que ose a lanzarse contra Sandra Cuevas, como ha sido el caso de Sin Censura, atacando a quienes pues critican en el ejercicio dentro de los rubros estrictos de la libertad de expresión a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Bueno, en este programa, junto a otros 3 personajes que doy gracias a Dios de no conocerlos, dan a entender que fue Vicente quien provocó todo este escenario falso, falsario, error inminente. No se trata de eso. Ya lo dijimos anoche, lo dijimos en la tarde y lo volvemos a decir el día de hoy. Vicente Serrano, como el caballero que es, como el ser educado que es, nota que Héctor Suárez Gómez se encuentra en el restaurante, pasa a saludarlo, le extiende el puño, pues en plan de cuates, o sea, de dame los 5, chócalas, y Héctor Suárez Gómez le empieza a mentar la madre, le empieza a insultar, lo cual Vicente rápidamente entiende el mensaje, se dirige a una mesa para comer, y luego, evidentemente, Héctor Suárez Gómez, al ver que no provocó a Vicente con esos insultos, con esas diatribas, con todo ese andamiaje de palabras altisonantes, lo que sucede es que Héctor Suárez Gómez se levanta abruptamente de la mesa, de su mesa, donde estaba con una mujer, y empieza a encarar a Vicente, mientras Vicente está sentado. Es donde le mete la panza, donde lo empuja, donde lo agrede verbalmente, donde lo agrede físicamente, y es ahí donde le rompen los lentes. Toño, Jaime, amigos de Sin Censura, ¿en qué país del mundo, qué otro país que no sea México, conocemos donde los medios de comunicación manejen que la víctima es la culpable de haber sido agredida por pasar a saludar? Es demencial, no tiene el más remoto de los sentidos. Sin embargo, es lo que está predominando en los medios de comunicación tradicionales, y eso es inaceptable. Esta versión que damos es la de los hechos, pero ojo, al final de cuentas, todo este teatrito que se están armando en los medios tradicionalistas tiene una fecha de caducidad y va a expirar. Está sostenido bajo pinzas. ¿Por qué? Porque quien no miente va a ser justamente las cámaras, y se les va a caer la cara de vergüenza. Van a perder, si es que alguna vez tuvieron un poquito de credibilidad, de dignidad y un poco de honestidad al armar esta narrativa, al armar este teatro, cuando salgan los materiales audiovisuales. Si eso llega a pasar, Toño, pues júralo que se va a difundir por todo el país y que vamos a ver quién fue realmente quien inició toda esta provocación. No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto que se tiene que meter en este asunto. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, también ya se posicionó al respecto y dijo que el mecanismo de protección a periodistas ya está en contacto con Vicente Serrano y muchas otras cosas más. Este evento levantó 2 ánimos, 2 caras de una misma moneda, la del odio y la del miedo, que siempre van juntos, Toño, Jaime. Es que le tienen tanto miedo a Vicente y al mismo tiempo tanto odio, porque al haber ejercido su libertad de expresión como director de Sin Censura, como decir las cosas como vienen, sin pelos en la lengua, pues ha provocado un montón de resentimiento entre personajes como Mariana Gómez del Campo, entre personajes como Sergio Mayer, entre personajes como esta diputada federal priista Laura Piñón. Bueno, eso es lo que exuda la oposición mexicana, odio, eso es lo que destila. Y el hecho de que Vicente aplique la cultura de la denuncia y sea un buen ciudadano,
al poner esto en las fiscalías, tanto de la Ciudad de México como General de la República, porque luego salió un experto a decir, pero esto es del fuero común, no tiene nada que ver con la Fiscalía General de la República. Bueno, se nota que en su vida han leído un poco de derecho, porque no es tema, en efecto, en esos estrictos temas de la Fiscalía General de la República, sino de la FEADLE, la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, porque es justamente como Héctor Suárez Gómez reveló que el motivo de su agresión fue por la actividad periodística de Vicente Serrano. Entonces yo creo que el precedente que se va a establecer va a poner a temblar a todos la próxima vez que vean a un periodista, la próxima vez que vean a alguien que no les gusta lo que dicen, lo van a tener que pensar 2 veces antes de atacarlo, porque justamente hay consecuencias. No puedes golpear, no puedes intimidar, no puedes agredir a alguien sin que haya consecuencias. Es otra época, ya no hay impunidad, y creo que se ha dado el primer paso de forma correcta, Toño, Jaime y amigos de Sin Cintura. Así es, en estos momentos Vicente Serrano se encuentra en la fiscalía para atender pues estos delitos en contra de la libertad de expresión, denunciando el caso. Esto no se puede quedar así, esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, y allí estará y continuará haciendo la denuncia Vicente Serrano. Nos lo están mencionando en el chat, que Vicente no perdone, que no lleguen a acuerdos. No estamos buscando que no exista ni siquiera el perdón o el olvido. Estamos buscando que se llegue a la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, y que esto quede como un precedente precisamente para que no nos puedan agredir. De hecho, le pido a don David que nos grabe para precisamente preguntarle esto a Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, admiradísimo corresponsal de guerra. Jaime, tú eres un personaje del periodismo, no me atrevo a decir de los medios de comunicación, del periodismo, que eso es lo importante. Lo más importante, ha sido corresponsal de guerra, eres editor en La Jornada, has sido editor en otros espacios, en otros periódicos, conoces a mucha gente del contexto periodístico. Esa es una realidad. Yo me imagino que en nuestra humanidad, como ha ocurrido conmigo, como ha ocurrido con muchos, pues han habido obviamente diferencias que hayas tenido que enfrentar con algún personaje en esta carrera tan larga que tienes en el periodismo, o bien has cuestionado también a personajes políticos. Yo te pregunto a ti, ¿se justifica que de pronto tú tengas algún tipo de rencilla o rencor en contra de un personaje como para tirarle los lentes, soltarle un golpetazo? ¿Tú harías esta situación tan lamentable, tú como periodista de carrera, justificas lo que hizo Héctor Suárez Gómez a nuestro compañero Vicente Serrano, precisamente al hablar de sentirse enojado por comentarios que hizo sobre su persona? Bueno, yo quería, si me lo permites, querido Toño, hablar de narrativas, porque he visto que a raíz de lo que le ha pasado a nuestro querido Vicente, pues se han puesto aquí 2 narrativas, una a favor y otra en contra de Vicente Serrano. Y aunque te parezca inexplicable y sorprendente, yo tengo que ponerme en contra de Vicente Serrano y me voy a explicar. Yo creo que aquí el abusón ha sido Vicente Serrano, porque para empezar, él contaba con la ventaja de unas gafas rotas. Fíjate nada más, unas gafas rotas que se pueden convertir en un arma muy peligrosa en manos de Vicente Serrano. Entonces yo creo, empezando por ahí, yo creo que Vicente Serrano ahí ha abusado. En segundo término, ¿tú cómo me explicas cómo con el teléfono yo creo que hipnotizó a Héctor Suárez para que voluntariamente y espontáneamente diera su confesión? Eso es abuso de Vicente Serrano. ¿Cómo es posible que Vicente Serrano haya hipnotizado a este hombre para que en vivo y en directo ofreciera su confesión de forma espontánea? Dime tú, en ese contexto, ¿Vicente Serrano es una víctima? Pues no, digo, por Dios, Vicente Serrano aquí es alevoso, pobre de este muchacho de Héctor Suárez Gómez, que mira nada más cómo, por eso digo, tenía la ventaja de las gafas rotas y luego hipnotiza a Héctor Suárez Gómez y lo obliga a confesar. Eso no se vale, Toño, digo, por Dios, no, eso ya, tú sabes que esto es WhatsApp, pero mira, ya contestándote en serio,
A mí se me hace tan importante lo que ha ocurrido y yo, una vez que me ocurrí, por eso quise entrar en directo en Opto para Cínicos, porque yo creo que lo que ha pasado ahí no es un incidente menor, no es un incidente menor en el contexto del México que estamos viviendo hoy. Mira, ¿quién decía? Gandhi, que por cierto es uno de los grandes inspiradores de la no cultura de la no violencia con la que comulga el presidente, Gandhi decía que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. La violencia es el miedo a la violencia de los demás. Y en este caso, la violencia de Héctor Suárez Gómez es el miedo a la violencia que inspira López Obrador. Es el miedo a los ideales con los que comulga Vicente Serrano y muchos periodistas que participamos en este proyecto de Sin Censura y en otros proyectos. El miedo a los ideales con los que nos identificamos es ideales como mayor apertura democrática, mayor cultura de tolerancia, que la gente aprenda a debatir, incluso, Toño, a cara de perro, hay que debatir a veces a cara de perro, pero sin meter las manos. Yo creo que la tolerancia es uno de los factores que nos hace mucha falta en nuestro país. Y como tú bien sabrás, porque tú tienes ese gen mexicano, lo mismo que Manuel Pedrero, tú sabes que a los mexicanos, en cuanto nos alzan la voz, se detona un mecanismo interno que dice: ¿a qué hora sueltan los putazos? ¿A qué hora se sueltan los putazos? ¿No? Y este gen que tenemos nosotros los mexicanos de ser poco tolerantes con lo que piensan los otros, con lo que dice un periodista, a veces nos lleva a ver este tipo de escenas tan bochornosas como a las que protagonizó Héctor Suárez Gómez. Yo creo que Héctor Suárez Gómez es, por otro lado, producto de esta cultura de los juniors que siempre se creyeron que estaban por encima de los demás. ¿Por qué? Porque tenían un papá influyente, una mami influyente. Son toda esta cultura de los juniors, que son los que insultan a los agentes de la policía, son los que golpean a las mujeres, son los que insultan a todo mundo a través de sus cuentas de Twitter. Pero no le digas algo que hiera sus sensibilidades porque se te viene a los madrazos, se engorilan. Yo creo que en México estamos pocos acostumbrados a esta cultura de la tolerancia que tiene que acostumbrarse a que a veces, insisto, los que estamos acostumbrarnos a defendernos con el lenguaje, así sea un chinga tu madre, es preferible un chinga tu madre a dejarle un ojo morado a alguien, francamente. Mira, yo que he vivido más de 30 años en culturas como la española, donde tú vas a ver escenas en la calle en la que se dan así, los rostros así a cara de perro. En Grecia, dices, bueno, tú como mexicano, cuando ves un debate público, dices, bueno, ¿a qué hora se sueltan los madrados aquí? Nunca. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a resolver sus disputas a través del diálogo. Entonces, yo creo que en México nos hace falta una cultura de la tolerancia y el diálogo. Pero ¿sabes cuál es el problema, querido Toño? Que nuestra clase política y muchos medios de comunicación y periodistas han hecho suyo estos malos hábitos del ataque, la descalificación, el golpeteo. Ve las sesiones parlamentarias en el Congreso mexicano. ¿Cómo son? Son como broncas de quinto patio, ¿no? Ve la diputada del PRI por Veracruz, la forma en que reaccionó a esta agresión de Héctor Suárez contra nuestro querido Vicente. Dices, pero Jaime, perdón que te interrumpa en esto, es que es precisamente esa lo lamentable del caso, que nosotros como pueblo de México no hemos nunca reaccionado de forma violenta. Entiendo eso que me dices de que a veces como mexicanos de inmediato nos encendemos y etcétera, pero yo creo que en lo general, como mexicanos, como el gran común denominador de mexicanos y mexicanas, podremos elevar la voz, podremos gritonearnos, podremos mentarnos la madre,
pero el que pasa a un nivel de violencia es otro, no es el común de los mexicanos, y creo que es lo que está identificando de forma clara, por ejemplo, a los conservadores que nos han impuesto en la presidencia personajes como Felipe Calderón, que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, que provocó gran violencia hacia nosotros, como un Enrique Peña Nieto con el que esos niveles de violencia incrementaron de forma exponencial. Creo que viene desde ahí. De hecho, le pido a don David para que vayamos cerrando con ese tema. Ahora voy a pedir tu opinión precisamente sobre esa situación idiosincrática, querido Jaime, pero déjame preguntarle a Manuel esta parte. Tenemos desde las esferas del poder personajes, como bien plantea el queridísimo Jaime Hernández, que debido al haber tenido todos los privilegios, al ser juniors, al ser personajes privilegiados, actúan con la mayor prepotencia, con la mayor arbitrariedad, y cuando son enfrentados, cuando sienten que les dañaron en alguna forma su honor o sus ideas o sus argumentos, no pueden responder de otra forma más que con los golpes, como lo hace el junior Héctor Suárez Gómez. Pero no podríamos apostarle a eso en cuanto a un todo. Yo quiero insistir con eso. Considero absolutamente que el común denominador de los mexicanos, si bien es cierto, nos alzamos la voz y nos mentamos la madre, no siempre recurrimos a la violencia. Te escuchamos, Manuel Pedrero. Claro, en efecto, la naturaleza del mexicano sí ha sido históricamente colorida, pero nunca agresiva. Es un referente que en la cultura mexicana siempre seamos tan calurosos, incluso en algún momento también podríamos decir que tan ruidosos, pero nunca se nos ha conocido por arreglar nuestros problemas o nuestras grandes problemáticas a base de violencia. Digo, esa no es la naturaleza ni siquiera de las familias mexicanas. Sí gritos, sí mentadas de madre, pero al final de cuentas todos comen en la misma mesa en Navidad, así que no va por ahí el asunto, me parece. Lo que sí creo es que este caso demuestra máscara. Vemos pues se le resbala lo que le dicen en redes sociales, pero di caso en el hocico, tómala, calladón de hocico, y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ya está frente a frente, si no puede controlarse a sí mismo, si no puede controlar esa ira, bueno, nos demuestra que todo este tiempo, todos esos tweets, toda esa faceta, esa máscara de, a veces se me resbala lo que dice, yo estoy superiormente arriba de ti, yo soy, tengo un coeficiente intelectual superior, así como lo declaró alguna vez. Bueno, ninguna persona con un coeficiente intelectual tan alto como él presume tenerlo, actuaría de esta deleznable manera. Es decir, son facetas. Y esta agresión a Vicente sirve para que otros similares hagan a mí no me pasa nada, se me resbala lo que dice Serrano, se me resbala lo que dicen las redes, celebran la agresión contra Serrano, porque en el fondo desean que algo así suceda, qué bueno que ya le dieron su merecido, qué bueno que ya me saqué la espinilla, es decir, la agarran personal porque no pueden al final de cuentas. Es eso justamente la expresión, la libertad de expresión, y querer reprimir sus más bajos deseos violentos, primitivos y neandertales, como puede ser a través de la vía de la violencia, los desenmascara, los muestra de cuerpo completo, que eso es lo importante. No se dieron cuenta de que fueron exhibidos por sí mismos. Oiga, que una diputada federal del PRI le diga a este personaje que hay que enviarle un regalito por agredir a un periodista, bueno, es lo que revela el ADN del PRI, lo de los políticos. ¿Por qué? Porque luego en un segundo tuit se justificó, es que nos tira en redes. Entonces se trata de venganza. Así es como funcionan estos personajes, doña Jaime. Pues sí, en efecto, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que le das en el clavo, querido Manuel. Es mera impotencia que ellos tienen al no tener argumentos. Y le pido a David que nos grabe para escuchar ya su conclusión a nuestro querido amigo Jaime Hernández,
precisamente sobre esa reacción que yo te insisto, querido Jaime, no considero que sea tan idiosincrática, pues en mi opinión es de una persona desesperada, de una persona impotente y de un junior, como tú bien mencionabas, que siempre ha tenido todo peladito y en la boca, que no ha tenido que esforzarse en su vida para algo y que cuando se enfrenta a este tipo de cuestionamientos tiene una gran impotencia que permite en él pues reaccionar de estas maneras violentas. Sí, yo creo que ahora que lo dices, me acordé de esta gran frase del gran Isaac Asimov. Isaac Asimov decía que la violencia es el último recurso de los incompetentes, es decir, de la gente mediocre que es incapaz de resolver sus disputas, sus diferencias a través del diálogo. Entonces, como son incapaces, como son incompetentes, recurren al golpeteo, a la violencia. Y es el mismo fenómeno que se reproduce en muchos de los diputados que tenemos en el PRI y el PAN, como la sobrina de Felipe Calderón, Mariana, no me acuerdo cómo se llama, Mariana Gómez del Campo. Mariana Gómez del Campo, o diputados que recurren en cuanto pueden al son de mecha corta, precisamente recurren a la violencia por ser incompetentes. Es el mismo caso de lo que ha pasado con Héctor Suárez Gómez, que al ser incapaz de entrar en el terreno del debate, como incluso cuántas veces Vicente Serrano lo retó, dice, bueno, ¿quieres que hablemos? Vente, te reto un debate. Como cuántos debates de Vicente Serrano hemos visto con adversarios, con gente que no comulga con sus ideas, y ha sido fantástico el resultado. ¿Por qué? Porque se enriquece el debate, se enriquece el diálogo. De esta manera es, como dicen los gringos, un win-win. Pero que cuando tú le digas, hablemos este tema, mira, de las múltiples experiencias que yo tengo como periodista, una de las más fascinantes que he tenido es el Congreso de Estados Unidos, donde se dicen barbaridad y media en medio de debates parlamentarios, y luego los ves tan amigos, sentados, comiendo juntos, llamándose por teléfono, porque entienden que pues, una cosa es el debate de las ideas para dirimir, para esclarecer diferencias, y otra cosa es la violencia que siempre te lleva a un lugar donde nadie quiere llegar. Y yo creo que mucho de esto, desafortunadamente, insisto, mucha culpa de esta la tiene la clase política mexicana, que no comulga, sigue sin entender que en este país lo que necesitamos es serenidad, tolerancia, mucha tolerancia y entendimiento, porque si seguimos a este ritmo, a cualquiera de nosotros, una vez que aparezcamos en un restaurante, como le ocurrió a Vicente, en una librería, en la calle, cualquiera te salta y te suelta un sopapo y ya con eso cree que con eso ya resolvió, y resulta todo lo contrario, porque veamos lo que le va a pasar a Héctor Suárez Gómez, que seguramente ha de estar diciendo en su fuero interno, pero qué pendejada cometí, santo cielo, al reaccionar de esta manera frente a Vicente Serrano. Yo un último apunte, querido Antonio y Pedro. Yo, la verdad, me ha entristecido mucho ver este trato tan vejatorio hacia Vicente Serrano. Ayer que lo vi salir, gracias a la buena voluntad y la solidaridad de Pedrero, si lo vimos salir de la fiscalía, lo vi golpeado, bocabajeado, pero, sabes, con una gran dignidad, y eso realmente es lo que nos tiene que, yo me quedo con eso, con la enorme dignidad de Vicente Serrano, con la enorme inteligencia de Vicente Serrano, que ante una provocación tan grotesca fue capaz de mantener el temple y grabar la confesión de su adversario. Eso para mí ha sido realmente, eso te habla de la capacidad de Vicente Serrano como periodista, como comunicador y como ser humano. Un gran abrazo, queridos amigos. Así es, fue la forma más inteligente de exhibir a su agresor. Y bueno, pues Jaime, yo te agradezco como siempre estas reflexiones tan interesantes. A mí me gusta mucho Asimov, por cierto.
Isaac Asimov como escritor me parece que, pues obviamente es el padre de la ciencia ficción en cuanto a la literatura, siempre retomando ahí al buen Julio Verne, pero que yo no sabía que él había hecho esta cita, y tiene toda la razón. La violencia es el último recurso de los incompetentes, así es, no hay mejor forma de plantearlo. Y ¿por qué no nos compartes tus redes sociales, tu canal, para que la gente se ponga en contacto contigo, te vea, te busque en otros espacios? Querido Toño, como siempre, gracias por tu generosidad. Pues sí, les pido que nos sigan a través de nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 14 horas hasta las 15:30 horas. A veces nos colgamos hasta las 16. Suscríbanse y denle a la campanita. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno, y también síganos a través de la página de Sin Fronteras de La Jornada, del gran periódico La Jornada, donde hoy vamos a consignar cómo México, en las negociaciones de última hora que ha tenido con Estados Unidos, se va a ver obligado a recibir a ciudadanos migrantes, ciudadanos de Cuba y Nicaragua, para repatriarlos. Al parecer esos fueron uno de los acuerdos por debajo de la mesa, y a mí me resulta preocupante. Estoy precisamente trabajando en ello, y te agradezco, querido Manuel Pedrero, gracias por esa solidaridad de ayer con Vicente. Te abrazo a la distancia, y aquí seguimos, muchachos. El editor de La Jornada Sin Fronteras y reconocidísimo corresponsal de guerra, Jaime Hernández, y lo mismo hago con el gran amigo, gran analista político, también reconocidísimo, Manuel Pedrero. Muchas gracias, querido Manuel. Yo quiero insistir con eso, lo he venido diciendo desde ayer. No sabes lo mucho que significa para nosotros en el equipo de Sin Censura, que vemos a Vicente como un miembro de nuestra familia, que no te hayas separado de él y que hayas apoyado siempre junto a Hans Salazar, junto a Amir Ibrahim, junto al gran César Gutiérrez Priego, a nuestro compañero y amigo ante la agresión que sufrió. Te agradecemos infinitamente, estamos contigo, eres nuestro amigo, el que defienda a nuestros amigos es nuestro gran amigo, y cuentas con nosotros para lo que sea. Por favor, también compártenos tus redes sociales para que este público consentidor de Sin Censura vaya y se haga tu amigo también y te vea en tus redes, querido Manuel. La familia Sin Censura no es un eslogan, Toño, es una realidad, es eso, es una familia. Y hay que estar presentes ahí siempre. Y como pues lo he dicho en privado y en público, aquí hay un soldado de Sin Censura y de todos nuestros amigos en cuanto se necesite. Un privilegio de compartir mesa contigo, querido Toño, y con el maestro Jaime Hernández, que también le envío un fuerte abrazo. Y sí, por supuesto, invitar a todos a que nos escuchen esta tarde a las 4 de la tarde en Sin Máscaras, a través del canal de YouTube Manuel Pedrero, totalmente en vivo y en directo. Que no se pierdan nuestras más recientes entrevistas con Simón Levy, José Hernández. Hoy, por ejemplo, nos acompañará Daniel Marmolejo, el senador Ovidio Peralta, y muchas otras sorpresas más que vamos a tener para Sin Máscaras a través del canal de YouTube Manuel Pedrero, donde los invito a que se suscriban. Les envío un fuerte abrazo a todos, a mi querida Ceci, a toda la producción, en especial a los que nos escuchan y nos ven en este momento a través de Sin Censura. Larga vida a Vicente Serrano y a Sin Censura. Un abrazo. Un abrazo, querido Manuel Pedrero. Y mire, me está poniendo aquí Luz Ramírez, también gracias a Rafa Herrera. Claro que sí, claro que sí. Desde las redes sociales también ahí estuvo Rafita Herrera. Yo se lo comentaba desde el principio de esta transmisión. Fue uno de los que exhibe a la diputada esta que celebra la violencia de Héctor Suárez Gómez. Y, por supuesto, Alberto RC me recuerda que también estuvo con nosotros, con Vicente Serrano, el queridísimo Jorge Armando Rocha, en la cercanía que tenía él al Ministerio Público. Ahí fue también a ofrecer todo su apoyo. A él también le mandamos nuestro corazón, al queridísimo Jorge Armando Rocha. No tanto a los que brillaron por su ausencia, pero mire, hasta en mencionarlo siquiera en sus medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, pues allá ellos. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.